Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Gabriela González, Cintia Cabrejos, Alfredo Valencia y quien les habla, Martín Arévalo. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radialmente. Es el episodio número 12. Hoy día 13. Contamos... 13. Uh-huh. Hoy día Parece contamos... que no te gusta el número 13. Sí, cabalístico. Hoy día contamos con la presencia de una de nuestras colaboradoras. En este primer programa que tenemos invitados está la doctora Lucía Luna. Hola. Que es residente de psiquiatría. Y esperamos que en los siguientes programas nos acompañen ya sea residentes, especialistas, ya sea de psiquiatría o de otras áreas. De otras ramas, ¿no? El tema de hoy día es desarrollo cerebral y sustancias psicoactivas o drogas. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, justo habíamos agarrado ese tema porque nos quedó corto y sentíamos que respecto a lo último que hablamos de alcohol y de dependencia, de tolerancia, pues había una cosa importante, ¿no? Para mí, no sé qué opinen ustedes, que era el ver cómo afecta esto en las etapas tempranas, ¿no? Casi todos los ejemplos que pusimos eran de adultos y no de adolescentes, y quizá es ahí donde tiene que hacerse más el trabajo de prevención, ¿no? Tal vez un poco porque hablamos en general, o sea, hablamos en general sin hablar de ninguna edad en especial. Podía entenderse, tal vez, estamos hablando de siempre de la edad adulta. Respecto a eso específicamente, es importante considerar que justamente, dado que nuestra sociedad suele promover en muchos sentidos el consumo de alcohol, esto se promueve desde temprana edad. No, y además, para mí, no sé ustedes, alcohol, carros, salidas, horarios, son parte de los hitos de que uno tiene que ir como ganando con la edad, ¿no? Es decir, ya tengo 18, puedo hacer tal cosa, ¿no? No, y también se asocian como, digamos, en las propagandas, el consumo de alcohol o de tabaco con éxito, teniendo un automóvil, teniendo un grupo de amigos o de chicas al costado. No, y siempre va dirigido a los hombres, casi siempre, ¿no? Sí, y esto que mencionaban ustedes en el capítulo pasado respecto de la presión social y cómo hasta es un capo el que tiene más cabeza, etcétera, es algo que se escucha más en sectores, digamos, de personas más jóvenes, no tanto ya en adultos, ¿no? Como que eso se va perdiendo un poco porque también se aprenden algunas de estas cosas, que quizás sería bueno que se pudiesen conocer un poco más, ¿no? Estas personas que no tienen este tipo de información a la mano y más bien se dejan llevar mucho por su grupo, por el grupo de amigos, por las cosas que mete un poco la sociedad a través de la propaganda, que tiene que ver, ¿no? específicamente con la etapa del desarrollo cerebral. Que es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Antes de comenzar el programa. Estábamos conversando antes de empezar la grabación con disgusto de nuestro ingeniero de sonido. Que es para cuando seamos famosos. Los detrás de cámara, ¿no? Claro. Basta, por favor. Antes de... O para que nos chantajee. A ver, problema. Vuelvan, chicos, vuelvan. Básicamente, la idea es que entendamos cómo parte de las conductas que ocurren durante la niñez, adolescencia o pubertad, empezando por allí, luego adolescencia, hasta la adultez, tienen que ver con las etapas de desarrollo del cerebro. Y las etapas sociales. Por supuesto. Y cómo eso se vincula también al consumo de drogas en general. Exacto. No solamente alcohol, ¿no? Y el desarrollo o la vinculación social tiene una razón biológica también. A ciertas edades es más visible, es más obvio. Pero creo que empezaremos conversando respecto al hecho de que ya hace algunos años ha quedado mucho más que claro que el desarrollo del cerebro continúa hasta la edad de 21 a 24 años, y es ahí cuando podemos hablar de que el cerebro dejó de desarrollarse, o sea, detenido en su desarrollo más grueso, digamos, más importante. Sin que eso signifique que el cerebro no tenga neurogénesis, claro, o haya crecimiento después o algún tipo de reparación, pero es menor en intensidad, en frecuencia, ¿no? Que hasta los 21, que 24. la parte misma del desarrollo, y que hay partes que son las últimas que se desarrollan hasta esa edad,
que son sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que hablábamos en alcohol, por ejemplo, ¿no? Con los frenos y con el juicio de los seres humanos, que es la zona frontal del cerebro. Es lo último que desarrolla, es lo que nos da, digamos, una mayor capacidad de control sobre y evolutivamente nosotros es la zona más desarrollada, en teoría, frente a otras especies, claro, ¿no? es lo que nos hace más evolucionados que el resto de los Para ponerles animales. un ejemplo que es bien práctico, ¿no? O sea, justo acordándome de mi querido hijo, digamos, bebés o niños pequeños podrían hacer una pataleta, digamos, en un supermercado, en la calle, porque quizá esos frenos que hay ya posteriormente todavía están desarrollándose, ¿no? Quizá hacen algunas cosas que para nosotros serían inadecuadas. Primero porque están desarrollándose esos frenos y segundo porque el aprendizaje de aquellas normas sociales no les ha llegado, ¿no? Entonces, quizá eso nos explica por qué... Ni la previsión, ni el planeamiento, ¿no? Ni todas las cosas que uno puede hacer, ¿no? Claro, es Bueno, súper interesante porque coincide, ¿no? O sea, por un lado coincide este desarrollo que mencionaba Cintia, que el lóbulo frontal, o sea, si separamos el cerebro como en partes, en lóbulos llamamos nosotros, el frontal, el que está más adelante, es el último que se desarrolla y también es el que más tiene que ver con todas las normas sociales que también se van aprendiendo a lo largo de la vida, digamos. Entonces, decía que hay un paralelo porque por un lado nos pone frenos la sociedad, nos pone frenos el aprendizaje, la educación, pero también por otro lado nos pone un freno, por decirlo más así, biológico, nuestro propio cerebro. Uh-huh. Y cuando el capítulo pasado, por ejemplo, mencionaban esto de que en el consumo agudo, ¿no? Se pierde un poco la capacidad de medir qué decimos o qué hacemos, se está afectando justamente esa parte de nuestro cerebro. Pero lo que también es súper importante es que a largo plazo, por ejemplo, si es que se empieza a dañar esa zona de forma temprana, si la gente empieza a consumir alcohol, por poner un ejemplo, ¿no? Desde temprana edad, antes de que se terminó. Lo que ocurre ahora, ¿no? 14, claro. 15, Exacto. 16, cuestiones sociales. Exacto. ¿No? Cumpleaños de la abuelita, déjalo que tome es un vasito, no le va a pasar nada. O que genere cultura etílica, exacto, por favor, ¿no? Y igual en el colegio, que es una cosa que a mí hasta ahora me asombra, estas situaciones en las que los propios padres son los que, digamos, promueven los previos antes de las fiestas de fin de promoción. O se organizan para que haya cerveza en la fiesta de promoción. Exacto. Porque es algo suave, ¿no? Claro, y si no se está acabando, es un problema, ¿no? Entonces, el tema es que todas estas cosas creo que hablan hasta cierto punto de que esta información no está tan difundida, tampoco es tan antigua. La información científica que no se difunde obviamente no va a llegar a la mayoría de la población y el problema es que no vamos a poder tomar decisiones informadas al respecto. Yo creo que si la mayoría de padres supiera lo que estamos conversando ahora, por ejemplo, que a los 13, 14 años, directamente después de la pubertad, hay una necesidad casi cerebral completa de desarrollar la parte social hacia tener más consideración con los padres que con nuestra propia familia y que es a partir de los 15 o 16 años que recién hay una mayor capacidad de juicio y menos impulsividad. Creo que tal vez algunos padres decidiríamos evitar el acercamiento con alcohol a nuestros hijos hasta después de esa edad. Empezando por ahí. Ojo justo cuando se puede, ¿no? Porque luego la realidad también... Claro. Correcto, pero la realidad también forma parte de... o es una situación social y que tiene que ver con el conocimiento del resto, ¿no? Entonces, y para no perder la idea que decía antes, justo ahorita que Cintia ha mencionado lo de la capacidad de juicio, por ejemplo, o de medir los impulsos, justo esas son funciones que las controla este lóbulo frontal que estamos mencionando varias veces. Entonces, si empieza a haber un daño en esa zona del cerebro de forma temprana, también o no eso, se permite el desarrollo exacto, adecuado. También eso, en claro, el momento que debe desarrollarse. No se desarrolla lo suficiente, también eso nos hace más susceptibles a este tipo de
actividades que implican el consumo de drogas, porque la persona incluso no puede medir de forma ideal o no mide bien el riesgo al que se expone. La capacidad de enjuiciar la situación a la que uno se va a exponer y saber que le genera, digamos, algún nivel de riesgo, o que ya habiendo tenido una experiencia negativa en tal situación, uno pueda tomar la decisión de no volver a enfrentarse a la misma, las mide o las regula el lóbulo frontal. Entonces, si no termina de desarrollarse... Volviendo un poco al ejemplo que ponía Martín, yo tengo un hijito que está gateando y ahora aprendió a subir escaleras, pero no sabe bajarlas. Entonces, las baja exactamente igual y no mide la situación, claro, ¿no? Es decir, ahí queda en parte por el entorno, de los papás, el hermano mayor, de cuidar el que no haga cosas que no puede medir, ¿no? Lo mismo pasa con los adolescentes, es decir, hay cosas que todavía no están dentro de su capacidad de planeamiento, de ejecución, de el tomar decisiones a ese nivel, y de pronto, y esto ya es una opinión, claro, tiene que ver más con el entorno social, con los pares, como decía Cintia, los frenos que podemos poner o las experiencias a las cuales nos exponemos. Y por eso es lo que decía antes, ¿no? Es decir, a veces la realidad nos lleva por otro lado. Sí. Y acordándonos de Gaby, que otra vez hemos tenido dificultades para coordinar porque la verdad es que nuestros horarios son difíciles. Sí, es un poco... Yo he trabajado un tiempo en el centro en el cual Gaby ahora trabaja, en el que es ella psiquiatra, y es una zona de Lima en la que los jóvenes están mucho más expuestos. Y no era raro que recibamos, porque hemos trabajado durante meses juntos con Gaby, recibamos adolescentes o púberes incluso, con temas de alcohol, de marihuana, incluso de pasta. Tienen muy cerca su entorno. Que es lo natural del entorno, entre comillas, que suceda esto, ¿no? Y como hablábamos o conversábamos la última vez respecto al alcohol, pasa lo mismo en muchos medios respecto a la marihuana y a la pasta, ¿no? Quien no ha probado, quien no lo ha hecho, pues termina siendo un quedado, un tonto, sí, pues. No, y es una actividad común ¿no? en los ambientes de estos grupos de chicos que se juntan en el barrio, se vende, ¿no? O sea, son zonas mucho más vulnerables. Creo que en ese sentido el consumo, por lo menos de marihuana, para los que tenemos cierta edad, o sea, que no estamos involucrados en temas de salud mental, nos parecería que no es tan frecuente. Pero cuando uno se comienza a involucrar, ya sea viendo o interactuando con personas adolescentes o jóvenes universitarios, se da cuenta que la marihuana es bastante más frecuente de lo que uno creía. Omnipresente, diría yo. Sí, o sea... A niveles que se están igualando a los del alcohol. Correcto. Entonces, en el grupo etario, en los adolescentes. A pesar de no ser legal, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, digamos, no tengo ahorita un dato, porque no hay estudios, por lo menos que ahorita recuerde, de qué frecuencia es de que un adolescente, un joven haya consumido alguna vez marihuana, pero debe ser bastante alto. Por lo menos hay el acceso, ¿no? De una persona que le invita, está el adolescente que acepta o no. Creo que una de las primeras fases cuando uno quiere hacer un modelo de prevención es saber cuál es la realidad, ¿no? Sobre qué estamos pisando. Los estudios que hay, sobre todo, por lo menos en nuestro país, y por eso hablo de no ser legal, porque no es legal aquí, pero en otros lugares sí, hablan básicamente de la frecuencia de contacto, más que la frecuencia de uso o abuso, ¿no? Que es muy alto, en algunas series puede llegar hasta 80%. Claro, por eso decía el porcentaje de personas que alguna vez ha probado, ¿no? Exacto, sí. Y más aún el porcentaje de adolescentes que han tenido la oportunidad. Es decir, yo no creo que, no sé, de pronto me equivoco, pero a todos los presentes alguna vez en la adolescencia les han ofrecido, no solamente alcohol, les han ofrecido marihuana, les han ofrecido otras cosas, y ya queda en cada uno el tema de consumir o no. Uh-huh. Y eso es mucho más alto, es decir, la exposición que hay es mayor todavía, claro. Con lo cual la tendencia va a ser a que haya cada vez más consumo o más, o sea, el que prueben, claro. Por lo menos de forma puntual. Y los ambientes son similares, ¿no? Socialmente se hablan de estas drogas que son como las puertas a otras drogas, bueno, en este caso ilegales, pero también
ya hablaremos, supongo, de más riesgo, o por lo menos de más riesgo o de más chance adictiva, ¿no? Sí, claro. Pero por lo mismo que veníamos diciendo, o sea, el sujeto que ya entra por, digamos, en un consumo un poco perjudicial de alcohol, probablemente ya no es capaz de enjuiciar la situación en la que está o de medir el riesgo, pierde la barrera, tiene algo más de impulsos y probablemente termina consumiendo alguna sustancia de estas de forma medio casual y después se engancha y puede llegar a tener algún problema, ¿no? Claro. Y hablando además de el desarrollo propiamente, sí, pues lo que Alfredo está diciendo es súper importante. En la zona en que trabaja Gaby y en la que trabaja él también, hay un tema de que esto puede aparecer tan temprano como 8, 9, 10 años y en ese momento ya estamos hablando, sí, lamentablemente, de verdad, estamos hablando de que ya no estamos hablando del desarrollo del lóbulo frontal, estamos hablando del desarrollo cerebral completo, con lo cual vamos a tener que aceptar que cuando hay un inicio, aunque sea esporádico, de este tipo de intoxicación, porque hablado clínicamente es una intoxicación, vamos a tener dificultades en el desarrollo no solamente de la parte cognitiva, es decir, de la capacidad de pensar, de razonar y además del juicio, sino además el propio desarrollo corporal se va a ver limitado, ¿no? Afectivo. Exacto, son personas físicamente con mayores dificultades, más torpes, menos precisos, afectivamente disminuidos en sus capacidades de establecer vínculos y establecer vínculos en el largo plazo. Conversábamos con Martín al inicio y Martín era de la opinión de no dar muchos datos duros, científicos, porque claro, no vale la pena entrar a profundidades así. Pero lo que hay que entender es que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante, lo que está adelante es lo más evolucionado. De lo primitivo a lo evolutivamente más fino. Y mientras van pasando los años, se va mielinizando, que es decir, como se van mejorando las conexiones, va optimizándose la función de lo que está más hacia adelante, hasta que se llega totalmente al lóbulo frontal, a la parte de adelante, ¿no? Con lo cual, mientras más temprano se inicie, más problemas van a haber en funciones más básicas e instintivas, primitivas de nuestra vida humana. Ya no sé, ni sé cómo decirlo. No son menos necesarias. No son menos necesarias, son incluso, ¿no? Es más serio el daño, claro, ¿no? Sí, con eso podemos retroceder hasta incluso los síndromes que se producen por alcohol durante el embarazo, ¿no? Bueno, peor todavía. ¿No? Entonces, estamos hablando de situaciones, de riesgos y de, digamos, daños que van a producir consecuencias por el resto de la vida y que van a ser muy complicadas de solucionar porque no son cosas que puedan solucionarse con psicoterapia o hablando con muchas personas o encontrando espacios agradables donde uno pueda mejorar vínculos sociales, habilidades sociales o afectivas, sino básicamente con que hay una incapacidad biológica de lograr ese nivel de desarrollo, ya sea, como dice Alfredo, afectiva, ¿no? Funcional, motora, psicomotora y finalmente cognitiva, ¿no? Quería regresar un poco a la marihuana, que es parte del tema. Me preocupa que quieras regresar a la marihuana. Déjala ya, Martín, déjala ya. Porque la marihuana es vista, y esto es parte de romper un mito, quizá es tan difundida porque siempre se cree pues que es la ecológica, la natural, no dañina, no te produce dependencia. Es una planta, Martín, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Te estás inventando, Martín, te estás inventando. Entonces todos diciendo, pero ¿qué va a ocasionar esto? ¿No? Yo no voy a ir hacia un punto más adelante, ¿no? Y eso es, primero, porque como decía Lucía, es la puerta de entrada hacia otras drogas. Y segundo, porque sí, la marihuana tiene efectos a largo plazo, ¿no? A mediano y a corto, ¿ah? Claro, sí. O sea, pero a largo plazo, que son efectos ya mucho más difíciles de tratar. ¿no? Síndrome motivacional, sí, que uno ve en pacientes que están que fuman durante largo tiempo, ¿no? Para aclararlo, el síndrome motivacional tiene que ver con la voluntad, la iniciativa, la capacidad de decisión. Que están mermadas o aplastadas por el consumo. Claro, y uno lo sabe ver, pues, que oye, este es un holgazán, este es un haragán, y eso es un efecto de la marihuana, ¿no? Lamentablemente muchas veces buscado.
deseado. Es decir, esa sensación de no hacer nada y no moverse, ni que es lo y que estar, deseas. Entre comillas, y relajado. Y estás bien, pero no estás avanzando. Y la vida, buena parte de nuestra vida, y como está planteada nuestra sociedad, tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestro avance personal, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, a mí no me van a hacer creer este asunto de que la marihuana es tan natural. Los índices de la sustancia eso es que porque produce... tú quieres ver más gente en tu consultorio. No, yo Eso sé, es yo verdad. sé. No, ya. Gracias. Ya no. No, ya no tengo espacio. Pero sí creo que es importante que todos sepamos que la marihuana que se fuma ahora no es igual a la marihuana que se fumaba hace 30 años, ¿no? Se han desarrollado... Cintia las ha probado en sus 60 años de vida y se ha dado cuenta de la diferencia. Todas. Sí, y por eso me mantengo tan lozana. No, mentira. Porque es natural. Es natural, absolutamente. Pero sí creo que es importante aclarar que las especies de marihuana han ido desarrollándose hacia aumentar la cantidad de las sustancias de la marihuana, que es básicamente el THC. Tetrahidrocannabinol. Perdón, tetrahidro. No, lo digo porque, un paréntesis, ojo, no estamos en contra de este tema tan polémico reciente del uso de marihuana en algunos en algunas indicaciones, por ejemplo, para la epilepsia, sí, ¿no? que ha visto que se tiene algún efecto, pero ojo, ahí estamos hablando del CBD, sustancia, del CBD, ¿no? sí. O sea, porque la marihuana es una planta. Voy a hacer la de Martín, del cannabidiol. Es una planta, y como toda planta tiene una variedad de sustancias, ¿no? Pero a lo que iba Cintia, es decir, en los últimos 30, 40 años, lo que se ha buscado es cada vez más promover que la marihuana como hoja o como planta. tenga más niveles de THC, claro, que es lo que es más psicotrópico. Exacto. Que no necesariamente es lo que es medicinalmente más necesario, bueno, utilizado, o entre comillas, o que se puede utilizar a favor de. Entonces, lo que hay ahora son plantas modificadas en el tiempo, ¿no? Que tienen cantidades ingentes de THC y menos cantidad, obviamente, de CBD, que es la sustancia que, digamos, es beneficiosa en los casos que hemos visto últimamente respecto a usos en epilepsia refractaria, por ejemplo, en niños, etc. Y ojo, antes de que sigamos con el tema polémico, antes de que dejemos el tema polémico, yo creo que eso tiene muchos más, tiene otros accesos para conseguir el desarrollo científico. Correcto, utilizando a nivel de laboratorio, de investigación, el CBD, el cannabidiol, y no necesariamente en pro de la legalización, porque si no, bajo la misma óptica tendríamos que legalizar un montón de cosas, incluyendo la cocaína, claro. Y no, lo que se está usando es una de las sustancias que está o se ha encontrado en la marihuana, que es beneficiosa y que perfectamente tendría que poder sintetizarse y tendría que poder estudiarse desde el laboratorio como para se ha sacar, hecho en otros casos, como ¿no? se ha hecho con la aspirina, como se ha hecho con la cocaína. La cocaína se descubrieron algunas capacidades anestésicas, y lo que se hizo fue separarla, aislarla y luego producirla de manera artificial. Y ahora no es que le metamos cocaína a todos los que van a entrar a sala de operaciones, o sea, eso no existe. Por si acaso. Yo creo no voy a hacer que la última vez que entren en sala. Todos los extremos son dañinos, ¿no? Porque la creencia es, ¿cómo le vas a recetar marihuana a alguien? Digamos, hay algunos medicamentos cuya ventana terapéutica, es decir, la dosis entre que hace efecto y que es tóxico es relativamente corto, que tienen una receta especial para expenderse, ¿no? Como todo, o sea, posiblemente haya un abuso o uno lo pueda conseguir de manera ilegal, pero es mucho más difícil. Entonces, cuando se habla de no sé, que sería un problema porque sería una puerta de entrada, yo creo que no es tanto así, ¿no? Si uno indica cannabidiol en una receta de esas triplicadas, en que hay un control estricto sobre lo que se va a prescribir, no tendría por qué aumentar el consumo de la marihuana, ¿no? Exacto. Y creo Ni que es lo mismo que la marihuana fumada, ojo. Es completamente distinto. Claro, no no nos es lo olvidemos que en general las plantas en nuestro planeta que tienen capacidades, digamos, curativas o que ayudan de alguna manera o que tienen alguna propiedad que nos es beneficiosa, vienen
dentro del mismo paquete, es decir, en la misma planta, con otras, en promedio, 5.000 sustancias. Uh-huh. Y es muchas veces esa la razón por la cual los médicos y en general los que trabajamos en ciencia médica o biológica decidimos aislar las sustancias, porque o sea, les prometo que tenemos que aprendernos no solo la parte buena de la sustancia, sino también todos los efectos colaterales. Y sería menos que imposible que nos aprendiéramos los efectos colaterales de 5.000 sustancias mezcladas en una misma cosa. Yo quería sí. volver un segundo al tema previo para que no se pierda esto de que cada vez es menos natural. Creo que sí es importante también mencionar que, o sea, esto de que cada vez es menos natural es porque en muchas ocasiones se busca que, digamos, el efecto no beneficioso, sino que el efecto que busca la persona que consume la marihuana aparezca de forma más rápida o haya más chance de que aparezca con la misma dosis. Entonces, las modificaciones que se van haciendo van justamente hacia ese lado, y es importante saber lo riesgoso de esto, digamos, porque aumenta el potencial adictivo de la sustancia, ¿no? O sea, mientras más rápido actúa una sustancia X sobre, digamos, el centro del placer en este caso, ¿no? Mientras más rápido da el efecto que uno está buscando, más rápido también o con más facilidad la persona empieza a cada vez buscarla más, cada vez necesitarla más, y finalmente puede generar esta dependencia de la que se habló la última vez. Entonces, que en el caso de la marihuana es más psicológica que física, exacto, ¿no? Y que puede demorar muchos años más que otras sustancias. Nuevamente al inicio, ¿no? Claro, pero que hay que tener cuidado porque este tema de que cada vez hay tipos de marihuana más riesgosas, digamos, ¿no? Con más riesgo de adicción. Exacto. Y a veces esto es, entre comillas, es más cool, porque algunas personas dicen, no, yo no consumo tal marihuana, como que la miran de menos, yo consumo esta variedad, ¿no? Como que eso los diferenciaría, y en verdad, no sé, pues es como decir, no, yo no tomo cerveza, yo tomo un whisky. Finalmente los dos tienen alcohol, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso de ahí es una diferenciación bastante superficial, y los dos tienen... Y una forma de engañarse a uno mismo, ¿no? Exacto. El daño a nivel neuronal, el daño a nivel de la mielinización es igual, ¿no? Claro, peor quien tenga más contenido psicotrópico, peor si la frecuencia es mayor, peor si la cantidad es mayor, pero el daño va a estar ahí, en mayor o menor medida. Entonces, recordar que esto afecta el desarrollo de nuestro cerebro en todos los niveles, dependiendo de qué tan tempranamente se usen estas sustancias, que el elegir diferentes calidades de la sustancia no quiere decir que vaya a ser... Ni que te esté salvando de nada. Vaya a obviarnos el problema, sino que nos los va a plantear de manera diferente. ¿Ok? Tanto el alcohol, la marihuana, exacto. y no estamos hablando solo de marihuana, ¿no? Estamos hablando de alcohol, marihuana, cocaína y en general una serie de otras sustancias que creo que no tenemos que mencionarlas todas. Y lamentablemente cada vez es más frecuente que hayan consumidores más tempranos de marihuana y de alcohol, y eso arrastra, como en algún momento estaban sugiriendo Cintia y Lucía, el que se consuman otras sustancias antes, lo cual significa mucho más daño todavía, ¿no? Entre ellas también el tabaco. Ojo, que no hay que olvidarnos que, aunque no tiene tanto efecto psicotrópico, igual sigue siendo un y todavía se motivo de considera adicción. Una de las sustancias más adictivas que hay en nuestros medios, siendo que es la adicción, ilegal. es la adicción Es la adicción principal. legal más seria que existe, ¿no? Continuaremos hablando de esto un poco en el siguiente capítulo, y nos estaremos viendo la próxima semana. Otra vez nos vamos a ver. Pero, ¿qué hacemos? Yo los veo, por lo menos ahorita. Gaby, Bueno. nos vemos. A Gaby sí la vemos. Sí, hagamos y lo ven. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.